Soy la magíster arquitecta Jennifer Durán. Soy cofundadora de la Ola Research y soy Designer Computation and Design en Zaha Hadid Architects en el Zaha Hadid Code en Londres. Voy a hablarles hoy sobre espacios inmersivos. Primero quería enseñarles esta línea de tiempo de la era digital. Realmente, como arquitectos, hemos pasado por distintas eras. La primera siendo la era del dibujo 2D, que era lo que todo el mundo recuerda como arquitectos dibujando a mano alzada o dibujando en tableros de dibujo. Y bueno, todo cambia en base a que se inventan programas por computadora, como el AutoCAD, que fue lo primero que se inventó en el año 82, y desde ahí comenzó una revolución, porque ahora no solamente dibujábamos en 2D, sino que se podía dibujar por medio de una computadora. Entonces luego hay otro cambio muy grande cuando en los años 90 se lanza 3ds Max. Y bueno, con 3ds Max comienza la época del modelado 3D. En la época del modelado 3D se comienza luego a tener nuevos softwares, como por ejemplo la primera versión de Rhino, que se lanza en el año 93, el Maya, que se lanza en el 98, SketchUp, que se lanza en el año 2000, el mismo año en el que también se lanza la primera versión de Revit. Después, del 2007 para adelante, se entra una nueva era que se le llamó la era del parametricismo. Realmente se conjuga mucho con el lanzamiento de Grasshopper, ya que se podía automatizar ciertos procesos que antes se tenían que hacer de manera manual. Y bueno, el manifiesto de parametricismo escrito por Patrick Schumacher también se lanza en el 2007. Después tenemos las nuevas eras, que son las que están probablemente más próximas a nosotros en estos años. Desde el 2010 se tiene el primer prototipo de Oculus Rift VR, que es para realidad virtual. El uso masivo de la impresión 3D comienza en el 2013, realmente comienza a volverse más barato tener una impresora 3D y mucha gente comienza a comprar impresoras de escritorio. Luego tenemos, bueno, el lanzamiento oficial del Oculus Rift y el HTC Vive en el 2016 en sus primeras versiones para uso público. Y con esto se marca la era de la realidad virtual, que es realmente donde probablemente se esté situando esto de los espacios inmersivos. Y bueno, después tenemos algo que golpeó a todo el mundo, que fue la pandemia por COVID-19 en el 2020, que realmente fue un catalizador para que se puedan tener y se pueda dar como que un empujón a las tecnologías, ya que antes, obviamente, este tipo de plataformas como Zoom, la plataforma en la que estamos hablando ahora mismo, en la que estoy conversando ahora mismo, no eran de uso masivo, ya que la gente prefería pues reunirse en público, reunirse en presencial. Pero desde esta época de la pandemia comenzó a volverse muy popular conectarse por Zoom, conectarse por Meet, conectarse por distintas plataformas. Y bueno, aparte también todo lo que viene a ser entornos inmersivos comenzó a volverse popular en esa época. Y bueno, después ahora hemos entrado en una última era, que es la era de inteligencia artificial, que realmente viene desde hace mucho tiempo, porque no es que recién se esté haciendo inteligencia artificial aplicada a arquitectura, pero se ha vuelto el uso masivo con la creación de Midjourney, que fue en el año 2022. En el 2022 se crea Midjourney, mucha gente comienza a utilizarlo, al no ser tan difícil de utilizar, se vuelve también masivo. Bueno, estas son todas las eras, con esto quería comenzar la presentación. Bueno, lo que yo les voy a hablar hoy día es sobre espacios inmersivos. Entonces les voy a hablar sobre el metaverso. Pero, ¿qué cosa es el metaverso? Metaverso es una palabra que se puso muy de moda cuando Facebook cambió su nombre a Meta. Y bueno, eso fue el anteaño pasado, pero realmente la palabra existe como término desde el año 92. ¿Qué significa metaverso? Metaverso realmente es una fusión de realidad virtual, aumentada y física, que difumina la línea entre tus interacciones reales y virtuales, o sea, de manera física y de manera virtual, donde se puede interactuar por medio de avatares en un entorno generado por computadora. Realmente la palabra metaverso es bastante amplia, esta es una de las definiciones. Y bueno, actualmente no se tiene un metaverso global, por llamarlo de alguna manera, así como cuando buscamos en Internet tenemos Google que puede realmente encontrar cualquier página web. Un metaverso global aún no existe. Lo que se tiene hoy en día son mundos de metaversos. Probablemente varios están aislados, todavía no está totalmente interconectado como se quisiera o como es el objetivo final de tener los metaversos, ya que ahorita es una red persistente y masivamente escalable de mundos virtuales interconectados.
y está diseñada para la interacción en tiempo real. ¿Cuáles son las características del metaverso? El metaverso tiene como principales características que uno puede tener un avatar digital, que tiene una economía propia que está basada mayormente en criptomonedas, que tiene una personalización de la experiencia, se tiene persistencia en tiempo real, como les comentaba, que es, bueno, realmente a tiempo real. Puede ser multidispositivo, o sea, uno puede ingresar desde el celular o desde la computadora o desde las gafas de realidad virtual. Es descentralizado. Cada metaverso tiene distintas comunidades, porque realmente hay gente que le gusta más un metaverso que otro y se comienzan a crear pequeñas comunidades. Y por el momento el metaverso es ilimitado. ¿Qué es lo que se puede hacer en el metaverso? Se puede socializar, se puede jugar, se puede bailar, se puede aprender, ya que también se tienen metaversos educacionales. Se puede crear, trabajar, comprar y hasta hacer deporte de manera virtual. Este es un mapa de metaversos del año pasado, del 2022, para que se vea la cantidad de empresas que están realmente tomando en serio todo lo que viene a ser espacios inmersivos, espacios virtuales, espacios metaversales. Por ejemplo, tenemos empresas de hardware, las más conocidas, viendo ahí los logos, tenemos Apple, tenemos PlayStation VR, tenemos Microsoft con sus HoloLens. Después tenemos mundos centralizados que probablemente han escuchado porque son videojuegos, como Minecraft, Fortnite, Roblox y Second Life. También se tienen mundos descentralizados como Sandbox, Decentraland, Wilder World, CryptoVoxels, entre otros. Se tienen también los gaming engines, que son, bueno, las plataformas de videojuegos en las que se pueden crear estos metaversos, siendo los dos más conocidos Unity y Unreal Engine. Se tienen metaversos sociales como VRChat, Monaverso, Altspace VR, Spatial, entre otros. Y se tiene para las identidades digitales, o sea, para crear avatars, Ready Player Me, Genius y bueno, Taffy. Y en los tools para crear metaversos se tienen muchísimos tools, siendo bueno, los más resaltantes ahí Blender y SteamVR. Ahora, existe una comparativa entre los metaversos existentes ahora, ya que por ejemplo a la izquierda tenemos Minecraft, que tiene gráficas sencillas, se tiene un nivel de creatividad, una habilidad sencilla de explorar y es bastante sencillo de usar. Y si ven el mapa que tengo ahí en pantalla, realmente es todo bastante pixelado porque, bueno, está basado en estos píxeles con los que se puede construir todo un mundo. Y en la derecha tenemos Decentraland, donde las gráficas de Decentraland son mucho más limpias, si queremos llamarlo de una manera, no están pixeladas. Bueno, la creatividad, bueno, también es bastante creativo. Se tiene también una habilidad de explorar porque también se tiene un mapa. Y la sencillez para utilizarlo es media, no es tan sencillo probablemente como Minecraft, pero se pueden tener avatares que también se pueden personalizar, igual, bueno, en Minecraft también se puede tener eso. Y si lo comparan, pues se tiene que en Decentraland realmente uno puede tener otro tipo de arquitectura en el caso de que uno realmente esté entrando a diseñar que en Minecraft, o sea, versus Minecraft. Y bueno, ambos tienen su propia moneda y como Minecraft está basado en píxeles, pues bueno, Minecraft lleva más tiempo en el mercado que Decentraland. Y bueno, aquí tenemos, bueno, después ahora quiero hablarles de unos proyectos propios míos. Son todos proyectos inmersivos. Tengo proyectos que desarrollo con la Ola, que es el estudio que cofundé con mis amigos Daniel Escobar, que también es colombiano, Giovanna Pillaca, que es peruana, Claudia García, que es española, y José Luis Vintimilla, que es ecuatoriano. Bueno, Akakor y el Poder de la Data los hemos desarrollado estos dos proyectos juntos con los Ola, y el resto de proyectos los he desarrollado de manera individual o con otros equipos. Tengo aquí las crónicas del coleccionista. Voy a explicarles cada proyecto en específico para que puedan ver cuáles son las posibilidades. El primer proyecto del que voy a hablar se llama El Poder de la Data, que fue desarrollado por la OLA. El Poder de la Data realmente es un proyecto de investigación que buscó visibilizar y educar en base a la data, o bueno, en base a generar conciencia sobre nuestro uso de data. Entonces, al momento de comenzar a hacer el proyecto, nosotros nos preguntábamos si era posible visibilizar la data creada en una red social. Entonces, lo que hicimos en el Poder de la Data realmente fue crear un edificio basado en data real de la red social Instagram. Para hacer esto, utilizamos inteligencia artificial como base para la investigación y comenzamos a analizar imágenes. Aquí hay algunos datos claves del proyecto. Analizamos 35.000 imágenes
analizamos 34 perfiles de Instagram, más de 110.000 comentarios. La computadora estuvo procesando toda la información 1.464 horas. Se tuvo 5 esculturas de data hechas netamente en base a realmente los datos que salían, datos reales, y se tuvo más de 1 millón de likes analizados. Entonces, esta era nuestra pregunta o nuestra hipótesis para el poder de la data, si era posible hacer una experiencia de arquitectura inmersiva virtual con datos extraídos de redes sociales para sensibilizar sobre tu huella digital. Y bueno, el Poder de Data es un proyecto curatorial cuyo proceso de investigación experimental plantea ampliar el conocimiento tecnológico y visibilizar el impacto de la data generada en redes sociales en la sociedad contemporánea, mediante la creación de experiencias virtuales e inmersivas diseñadas por arquitectos en colaboración con procesos de inteligencia artificial. Para esto utilizamos 4 algoritmos de inteligencia artificial que fueron el CycleGAN, StyleGAN, ResNet 50 y BQ AmplexClip. Todo lo que voy a enseñar fue antes de que Midjourney y DALL-E existieran masivamente. Ninguno de estos algoritmos es, bueno, Midjourney o DALL-E. Son más que todo predecesores. BQ AmplexClip es el predecesor de DALL-E. Bueno, esto es cómo funciona el CycleGAN. Realmente lo que nosotros hicimos fue utilizar algoritmos generativos que fueron StyleGAN y CycleGAN para procesar conjuntos de datos de secciones arquitectónicas y mapearlas en el conjunto de imágenes de secciones biológicas para generar nuevas imágenes o fakes. Realmente, entonces, lo que significa este gráfico es que tenemos dos imágenes de entrada. Las imágenes van a pasar por el proceso de inteligencia artificial, por la red neuronal de convolución, y luego al momento de que la computadora comienza a generar imágenes nuevas, que son imágenes fakes o imágenes falsas, se tiene un discriminador, o sea, la propia computadora discrimina la imagen para entender si es que realmente la imagen está parecida a la imagen base o realmente no está parecida, y si es que realmente va a pasar o no va a pasar para volverse una imagen final. Y bueno, este es uno de los algoritmos que fue el primer algoritmo, que es el CycleGAN. Estos son los resultantes que tuvimos del algoritmo del CycleGAN. Estábamos utilizando aquí secciones arquitectónicas y partes biológicas del cuerpo, mezclando ambas imágenes y sacando imágenes fakes, o sea, estas imágenes las generó la computadora. Después de generar las imágenes, nosotros pasábamos por un proceso curatorial interno en el que realmente lo que sucede con inteligencia artificial, o por lo menos con este proceso de Machine Learning específico, que era CycleGAN, es que nos daba demasiados resultantes, una base de datos muy grande, y realmente nosotros queríamos tener las mejores imágenes para utilizar. Entonces se volvía un proceso curatorial propio de nosotros como arquitectos, de ver qué imágenes íbamos a utilizar y qué imágenes simplemente para nosotros no funcionaban. Este es el video del entrenamiento de CycleGAN, donde se utilizaron, bueno, los cortos arquitectónicos con elementos orgánicos. Pueden ver ahí las imágenes reales A y B y los fakes A y B a la derecha. Esto es prácticamente todo lo que se tuvo de entrenamiento para la computadora, por lo menos en este set, en este dataset que estábamos armando. Y como pueden ver a la derecha, las imágenes que saca como fakes son una combinación entre la imagen real A y la imagen real B. Después de nosotros tener estos resultantes que salieron con CycleGAN y con StyleGAN, realmente lo que nosotros hicimos fue, ahora no podemos comenzar a preguntarnos cómo vamos a generar geometría con estas imágenes. Porque, o sea, teníamos las imágenes, pero realmente lo que nosotros queríamos era un espacio tridimensional, porque nuestro objetivo final era generar un metaverso, o bueno, un entorno inmersivo. Y entonces para eso pasamos el proceso, bueno, comenzamos a hacer distintos procesos en distintos software computacionales de arquitectura, terminando nuestro proceso utilizando Houdini, que es un software de arquitectura. Y bueno, utilizamos Houdini para lograr generar una geometría en base a, bueno, otro algoritmo, un algoritmo computacional, y las imágenes como base. Pueden ver aquí en este GIF cómo es que se estaba generando la geometría en base a las imágenes. Aquí pueden ver el resultante de uno de nuestros mapeos, de uno de los datasets, que realmente este es el StyleGAN, es la transición entre una imagen y otra. Y aquí está la forma del edificio. Como les decía, utilizamos Houdini FX, y teníamos, por ejemplo, la imagen A y la imagen B. Comenzaba a extruir las imágenes, el algoritmo se combinaba ambas imágenes, se convertía en un volumen, se tenía unas partículas finales para el algoritmo, y luego se utilizaba un algoritmo biológico dentro del software con el que nosotros podíamos generar la geometría que queríamos de la manera en la que estábamos envisionando el proyecto, porque realmente era la manera en la que queríamos tener el proyecto de resultante.
Y bueno, aquí pueden ver cómo va funcionando el algoritmo teniendo fotograma 6, fotograma 9, fotograma 14, hasta tener la resultante final en cuanto a, bueno, el fotograma final que ya es el 100, ahorita ya está la geometría final. Y bueno, nosotros aparte de esto, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Teníamos la red social Instagram y teníamos, bueno, un data mining, que era estábamos sacando la data de ahí. Y también algo que generamos fueron esculturas de data que se generaron en base a estos 34 perfiles que analizamos. Y realmente la escultura salía en base a likes entre tiempo, o sea, cuántos likes le han dado a una persona en cierta cantidad de tiempo. Y bueno, en base a diseño computacional y procesos computacionales, volvimos toda esta información, que era información real, en esculturas de data que están a lo largo de todo el edificio. Y bueno, aquí tienen las esculturas hechas con data real. Teníamos distintos tipos de perfiles, que teníamos perfiles de estados de ánimo, perfiles de futbolistas, perfiles de representantes religiosos, de matemática, física y bueno, distintos tipos de perfiles escogidos. Y aquí pueden ver cómo es que salía cada una de estas esculturas, cada una es totalmente distinta, representando la cantidad de likes y la cantidad de seguidores que tenían, bueno, en los perfiles que estábamos analizando. Luego, al ser un proyecto arquitectónico, comenzamos a ver cómo sacar una grilla estructural, una grilla con aislamiento térmico, las líneas de data en sí, y bueno, la estructura que habíamos generado queríamos nosotros proponer que fuera de grafeno, ya que podíamos proponer que fuera una estructura impresa en 3D. Y bueno, este es un diagrama de cómo es que funciona el edificio. Nosotros comenzamos a pensar qué es lo que realmente sucede con la data. Lo que sucede es que lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo, o yo misma aquí dando esta explicación, estoy generando data. Y esta data realmente en algún momento se va a volver la data del pasado. En este momento es la data del presente y pensábamos que también existe un futuro para esa data. Entonces nosotros comenzamos a dividir nuestro edificio en tres partes: el pasado virtual, el presente virtual y el futuro virtual. Entonces, en base a esto fue que se organizó el edificio de manera programática y armamos un diagrama de flujos porque tenía sensores, tenía rampas para poder llegar a todos los lugares del edificio. Y aquí hay algunos renders de cómo es que el edificio se tenía que ver en interiores. Estos son los renders conceptuales. Y bueno, el proyecto realmente tiene una página web real, ya que el proyecto es el ganador de la segunda edición de Espacio Virtual por la Fundación Telefónica Movistar del año 2021. Y bueno, al ser ganador nos dieron bastante apoyo para poder realmente realizar el proyecto y conectar con un montón de gente que explicarles cómo es que funciona el proyecto y a la par crear una página web para el proyecto, que es esta, la que están viendo en pantalla. También creamos una experiencia 360, porque el proyecto, al ser totalmente inmersivo, se podía y se puede ingresar por medio de gafas de realidad virtual, pero en el caso de que no se tuvieran las gafas, también creamos una experiencia 360 que se ingresa por el celular y simplemente se puede dar, son 14 espacios los que están en la experiencia 360 y se puede uno dar una idea de cómo es que este edificio se ve por dentro. Y bueno, aquí están las imágenes de cómo es que se veía el proyecto por dentro. Aquí, como pueden ver, ya tiene el avatar. Utilizamos la plataforma de Sansar, que es una plataforma inmersiva para realmente crear el proyecto. Se tienen objetos interactivos dentro del proyecto. El proyecto es totalmente recorrible como avatar o como, bueno, con las gafas puestas con realidad virtual. Y a ver, aquí, como pueden ver, esa es la escala humana. Realmente soy yo con las gafas y el tamaño del edificio. Nuestro edificio estaba localizado en la Antártida, o por lo menos quisimos localizarlo en la Antártida, en una zona específica de la Antártida que no le pertenece a ningún país, ya que nosotros consideramos como equipo de que realmente la data es algo que no debería de pertenecerle netamente a alguien, sino que es algo que debería ser de todos. Y bueno, este es el proyecto que es el poder de la data. Y el edificio realmente, al ser un edificio muy alto, le creamos muchos ascensores, muchos objetos interactivos en interiores para que realmente fuera sencillo recorrerlo y que máximo las personas pudieran recorrerlo en media hora. Hubo gente que se quedó dentro como 2 horas porque realmente uno puede seguirlo recorriendo. Y teníamos dos tipos de recorrido: un recorrido que es el recorrido más rápido, por decir así, porque está basado en todos los objetos interactivos, los ascensores, pero también teníamos rampas. Entonces, si es que la persona deseaba entrar con su avatar y ponerse a correr por las rampas y descubrir el proyecto solo, también era posible. Entonces, el proyecto pues es el poder de la data.
El proyecto fue bastante, bastante acechado por los medios, podemos llamarle, por lo menos en Perú y también en la plataforma internacional de arquitectura que es ArchDaily. En Perú le hicieron muchos reviews del proyecto en distintos periódicos, por lo cual estamos bastante agradecidos porque realmente generó bastante conciencia de lo que queríamos hacer. Y bueno, Ars Daily también le publicó un artículo, ya que en el momento en el que generamos el proyecto, no existían aún proyectos inmersivos, los únicos que existían eran justamente de Zaha Hadid Architects, y el nuestro estuvo pues por un largo tiempo en la plataforma como uno de los proyectos inmersivos y parte de los proyectos novedosos en ese sentido. El segundo proyecto que les voy a enseñar se llama Acacore. Acacore, este fue el primer proyecto que realmente tuve en el metaverso. También se desarrolló con la ola. Lo divertido de Acacore es que realmente con Acacore nosotros como ola no nos conocíamos. Era la primera vez que nos estábamos conociendo para hacer un proyecto. Y bueno, al momento de comenzar a hacer el proyecto era interesante porque estábamos prácticamente en la pandemia todavía. Entonces estábamos todos conectados de manera virtual, nunca nos habíamos conocido en físico. Y bueno, comenzamos a desarrollar el proyecto, a ver cómo es que se podía realmente diseñar de manera virtual, porque es otra manera de pensar cuando uno comienza a diseñar de manera virtual y realmente darnos cuenta que en el metaverso podíamos no tener barreras, porque el metaverso da muchísima libertad para hacer realidad los sueños más locos que uno tenga como arquitecto y quizás las ideas más locas que uno tenga se pueden volver realidad en el metaverso. Entonces, bueno, Acacore es un proyecto súper especial para mí, ya que con esto prácticamente todo comenzó. Aquí la hipótesis de este proyecto era si podíamos crear una entidad virtual perdida en el espacio que funcionara como un museo de otro mundo. Y para ello creamos una narrativa que aplicaríamos a nuestro proyecto con realidad virtual. El proyecto también está desarrollado en Sansar. También en esta plataforma se puede ingresar con el avatar y se puede correr dentro del edificio. Como pueden ver, el edificio tiene unos espacios que son bastante orgánicos y realmente fue toda una aventura poder diseñar un proyecto de esta naturaleza, ya que incluso jugamos con las leyes físicas, le cambiamos la gravedad, ya que estaba en el espacio, teníamos teletransportadores, o sea, eran unas sillas que realmente podían teletransportarte a cualquier planeta cercano donde se pudiera ver el edificio. Y bueno, el proyecto al ser virtual también tenía una escala humana, y aquí pueden ver, bueno, con las gafas qué es lo que se veía. El tercer proyecto del que les voy a hablar se llama Bloom Towers. Las Bloom Towers tenían como encargo base, era un encargo muy amplio, que era crear torres gemelas. Para este punto, yo ya había entendido que lo que quería hacer para este proyecto era generar un proyecto metaversal. Entonces, al momento de comenzar a crear el proyecto, comencé a crear el proyecto generando caminos, em, comencé a crear el proyecto generando espacios con agua, espacios verdes y distintas zonas dentro del proyecto. El proyecto ha estado en 3 metaversos diferentes. El proyecto ha estado en Sansar como primera versión, y cuando lo pasé al proyecto a Sansar, después de tener el diseño, comencé a texturizarlo como si fuera un sueño morado, o bueno, un sueño muy entre algodones de azúcar, si uno quisiera darle un nombre, porque realmente la paleta de colores que estaba utilizando era bastante rosa, bastante morada, pero sí colores bastante suaves. Lo interesante de este proyecto es que, bueno, había sido yo parte de un workshop y en base a eso es que desarrollo el proyecto. Y bueno, mis tutores me dicen si es que no quiero poner mi proyecto para que se haga la fiesta navideña virtual dentro del proyecto. Obviamente acepté la invitación para poder utilizar el mismo proyecto y bueno, entra a retexturizarlo Arec Cache, y la segunda versión del proyecto, que es la que tengo al centro, es la retexturizada por Arec justamente para volverlo una fiesta, porque realmente se tuvo una fiesta virtual dentro del edificio. El proyecto es muy interesante hacer un proyecto virtual porque realmente uno puede retexturizarlo y darle una siguiente vida, porque eso es algo que se puede hacer en la virtualidad, en la realidad, o sea, en nuestra realidad física. Si queremos remodelar algo va a tomar un tiempo muy largo. Aquí fue un plazo de días cuando yo mandé el acceso para que pudiera ingresar, y ingresó y bueno, retexturizó todo. Y bueno, a la par, también subí el mismo proyecto a otro metaverso, que este es el Monaverso. En el Monaverso subí el proyecto y comencé a desarrollarlo en Unity, porque realmente Monaverso funciona en Unity. Y bueno, con el Monaverso, el proyecto fue finalista el primer concurso que estaba teniendo los Monaversos sobre metaversos. Y aquí pueden ver las dos versiones de las Bloom Towers.
la realidad virtual con la experiencia inmersiva a la izquierda y la experiencia en PC con los avatares a la derecha, que realmente es la fiesta navideña de Futurely del 2021. Y pueden ver aquí cómo la gente realmente puede hablar dentro con su avatar, pueden bailar, realmente no hay leyes físicas porque uno puede estar como saltando, volando. Y bueno, a la izquierda pueden ver a escala humana cómo es que yo percibía el metaverso con las gafas puestas y qué es lo que se podía realmente hacer dentro de ese metaverso, como podía yo agarrar un objeto con las gafas, bueno, con los mandos, y lanzarlo. Al tener las leyes de la gravedad que yo le había puesto, el objeto realmente sí iba a rebotar. Entonces se sentía como si yo estuviera ahí y para mí era súper interesante porque realmente el proyecto era muy grande. Entonces cada vez que ingresaba sentía que yo era muy pequeña, no porque el espacio no estuviera escalado, sino porque realmente el proyecto era bastante alto. Y bueno, este es el proyecto. El cuarto proyecto se llama Metaverse 101. Metaverse 101 es un proyecto individual que hice en el año 2022, cuando aún estaba, bueno, yo enseñé en la Ricardo Palma en Perú, y bueno, yo estaba enseñando ese ciclo y a mi nivel, a mi taller de arquitectura, no nos dejaban todavía ir en presencial, a pesar de que otros niveles ya podían ir. Entonces yo comencé a pensar que lo que necesitaba hacer realmente era generar un espacio para poder dictar clases. Y comencé a diseñar, ya que este era un encargo mío y un experimento realmente. Y pues aquí se tiene el testeo, porque realmente sí se pudo crear un espacio que fuera además fluido y donde lo que ven ahí eran los estudiantes de mi taller y estábamos haciendo crítica de taller y estábamos teniendo la crítica en el metaverso. Y bueno, esto fue en Spatial, que es otro metaverso, y esto fue antes de la actualización de Spatial, ya que hoy en día Spatial ya tienen piernas los avatares, como pueden ver en la parte izquierda inferior. Pero al momento que yo dicté y creé este metaverso, todavía no se tenían piernas dentro de Spatial. Era un metaverso en proceso todavía porque era como que la primera versión de Spatial. Y hoy en día se pueden hacer muchísimas más cosas. Como pueden ver, el espacio tenía detalle, no era netamente que yo les hubiera puesto como que sillas a todos, sino que los dejaba más libres para que pudieran recorrer el espacio. Y bueno, esta era una versión de cómo generar educación en el metaverso, porque ellos podían compartir pantalla, podíamos realmente dibujar. Y pues realmente fue bastante interesante ver interacción real dentro del metaverso con los propios estudiantes y darme cuenta de que para algunas personas realmente este era un camino a seguir para poder seguir haciendo exploraciones y experimentaciones. Después tengo este proyecto que se llama Las Crónicas del Coleccionista, capítulo 2. Este fue un proyecto individual que realicé en el año 2022. En este caso, yo tenía como encargo crear un museo para el capítulo 2 de un coleccionista de NFTs. Y bueno, él me contactó, era mi cliente, y comencé a crear un museo. Lo que él quería es que fuera todo bastante espacial. Entonces comencé a crear el diseño del proyecto. Y aquí pueden ver, el proyecto está dentro del Monaverso. El proyecto es muy grande ya que tiene todo un terreno. En este caso, todo el proyecto se había creado para la comunidad de este artista de NFT. Entonces, para ingresar al proyecto, realmente solamente se podía ingresar con una llave virtual, ya que es como si tuvieras tu llave a tu casa real, pero en este caso tenía una llave virtual. Entonces, solo la comunidad del artista podía ingresar al espacio. Y como pueden ver aquí, lo que generé dentro de los interiores y de los exteriores eran espacios de reuniones y se tienen espacios para exhibir los NFTs, ya que él era un artista de NFTs y tenía muchísimos NFTs que quería exhibir en algún lugar virtual. Y en base a esto es que se pueden crear, o bueno, comencé a crear interacciones, como pueden ver en el primer video. Creé un bote en el que realmente se podía ir de un lado al otro de la manera más rápida y de una manera bastante interesante. Era bastante interactivo, es bastante interactivo el metaverso y es bastante divertido cuando se tiene gente dentro y realmente están utilizando el espacio. Bueno, este siguiente proyecto se llama Elemental, que lo desarrollé en el año 2022 junto a Daniel Escobar. Elemental es un proyecto en el que nosotros tuvimos como brief, bueno, como proceso de investigación, poder crear un parque virtual, porque es lo que estábamos haciendo. Entonces nosotros aquí nos preguntábamos la idea de qué es lo que sucedería si realmente dentro del metaverso, en el que todo es bastante artificial, traemos lo que viene a ser las plantas o una sensación de que tienes plantas, una sensación de que tienes, bueno, ciertos objetos que te hacen recordar a la naturaleza y cómo se sentiría un espacio de este tipo. Entonces, este proyecto se desarrolló con Maya y Unreal Engine. Y bueno, aquí como pueden ver, este es el avatar.
y estos son los espacios. Probablemente lo más interesante del proyecto es el video que voy a correr ahorita mismo. Bueno, con Elemental realmente lo que nosotros tuvimos fue de crear este metaparque, pero teniendo como base los sentidos. Como han visto en el video, vimos bastante el aire, vimos el agua, el fuego y también mucha naturaleza, que venía a ser lo que vendría a ser la tierra. Y teníamos cada uno de estos pabellones que acaban de pasar en el video, en el que realmente las personas podían ir y relajarse, ya que en cierto punto durante la pandemia lo que nosotros hacíamos, o por lo menos nosotros teníamos las gafas de realidad virtual y algo que hacíamos ya que no podíamos salir era visitar espacios virtuales que se parezcan a un espacio real, que en este caso yo recuerdo mucho que visitaba una playa virtual porque las olas y el movimiento de las olas me calmaban, ya que no podíamos salir a exteriores porque estábamos pues aislados por la pandemia y la pandemia en Perú tuvo un aislamiento muy largo. Entonces, basados en esa idea de que realmente, a pesar de que sean espacios virtuales, realmente sí tienen un efecto positivo o negativo en tu subconsciente, creamos Elemental y realmente la creación de Elemental se basa justamente en estos elementos. Y bueno, un proyecto que también les voy a enseñar se llama Under the Seavers. Este proyecto lo desarrollé junto a Joda Escandarnia, Elizabeth Frías y Omar Salama en el 2022. Nuestro proyecto era realmente un museo de NFTs bajo el agua. Para todo esto queríamos crear este museo y teníamos que crear toda la experiencia de que realmente se sienta que estás bajo el agua, porque una cosa es crear arquitectura de manera física, pero en este caso nosotros queríamos crear todo lo que venía a ser una historia al momento que tú ingreses a este museo. Y como pueden ver ahí teníamos a los
peces, teníamos, bueno, las luces y, bueno, toda la arquitectura en sí que era totalmente recorrible y era bastante interesante de desarrollar y fue bastante interesante de crear porque es realmente otra manera de verlo y otra manera de pensarlo. Como digo, el metaverso abre la puerta a muchísimas posibilidades de proyectos que uno quisiera hacer, pero no se puede hacer en la realidad. Crear algo así en la realidad saldría muy costoso. Quizás se podría hacer también, pero tendría que probablemente estar encerrado por una burbuja. Y bueno, realmente en el metaverso uno puede testear las ideas más locas que uno crea o que crea que se pueden hacer. Y bueno, viene a ser Under the Silvers. Y bueno, luego creé MetaOasis también en el 2022. MetaOasis lo creé después de haber creado Elemental, bajo la misma idea de que realmente una naturaleza virtual realmente sí puede ayudar a un poco calmarnos y bueno, relajarnos. En este caso, MetaOasis era un oasis en un desierto virtual. Y bueno, todo el espacio creado fue realmente bastante fluido porque ese es, bueno, mi estilo de diseño. Y bueno, pueden ver aquí un par de GIFs de cómo es que funcionaba el espacio en interiores. Ahora, y después de ver todos estos proyectos, les contaré que también existen problemas técnicos dentro del metaverso. El primer problema y el más grande es el peso de la geometría, ya que si bien en la realidad física, cuando nosotros tenemos el primer problema, probablemente es el presupuesto, o sea, qué tan caro va a salir construir esto. En todo lo que viene a ser virtual, el peso de la geometría y la optimización de esta es lo que realmente marca el antes y el después del metaverso, porque si la geometría está muy pesada no va a poder subirse, ya que tiene que correrse o en las gafas VR o en el celular o en o con un avatar. Entonces realmente tiene que tener una geometría bastante optimizada. Después, otro problema que existía antes, hoy en día ya están entrando más arquitectos a esto, es que antes el diseño netamente lo hacían programadores. Hoy en día ya se tienen más arquitectos entrando y pues dando su punto de vista sobre cómo es que estos espacios virtuales tendrían que verse. Bueno, también hay fallos en la resolución de las texturas. Todavía no existe una interoperabilidad entre plataformas que sea al 100%. La accesibilidad tampoco es que sea al 100%. O sea, bueno, puede que todo el mundo tenga un smartphone y hay ciertos metaversos que sí funcionan en un smartphone. Y ni siquiera es que todo el mundo los tenga, sobre todo en Latinoamérica hay una brecha todavía de gente que sí tiene un smartphone y gente que no lo tiene. Y sobre todo accesibilidad con las gafas de realidad virtual, porque las gafas todavía siguen siendo bastante caras en comparativa de otras tecnologías y no todo el mundo tiene unas gafas. Entonces la accesibilidad todavía sigue siendo un problema. Los fallos en los objetos interactivos también es un problema. A veces uno hace un tracking y funciona un par de veces y luego no funciona después de varias veces. Entonces también existen estos fallos. Ahora también existen limitaciones. Em, por ejemplo, acá he hecho una comparativa de varios metaversos y de cuánta es la cantidad de geometría que uno puede subir estos metaversos. El peso de archivos en Decentraland por lote es de 15 MB, 15 megabytes, que es poquísimo. La cantidad de polígonos que uno podría subir es algo bastante pixelado, como lo que he puesto ahí, versus si es que uno trabaja en otros metaversos o incluso en Unreal Engine. Hoy en día he visto más de 200 gigabytes en proyectos mucho más grandes. Se puede tener una geometría bastante fluida y una geometría que tenga todos los detalles que uno desee. Y aparte de la cantidad de polígonos, que es uno de los indicativos, se tiene también las texturas, ya que se tiene texturas 1K versus texturas 8K. La textura 1K obviamente no se va a ver al 100% fotorrealista versus la textura 8K que sí va a verse más fotorrealista. Y bueno, además se tiene que agregar el peso de las luces y el peso de objetos interactivos que uno vaya poniendo dentro del metaverso. Y bueno, ¿cuáles son las oportunidades a todo esto? Porque así como hay problemas técnicos, también hay bastantes oportunidades para arquitectos, para diseñadores o para gente que esté interesada en el tema. Y es que se pueden crear activos de geometrías curvas porque hoy en día existen muchos marketplaces para metaversos. Se puede tener trabajo colaborativo, tal y como les he contado la historia, realmente los solos nos conocimos de manera virtual y trabajamos de manera colaborativa. Recién nos conocimos de manera física después de ya tener prácticamente dos proyectos. Después esto, se puede personalizar perfiles, se puede crear activos 3D, se pueden crear objetos interactivos, la ubicación es 100% libre, se puede tener una inmersividad de escala 1 en 1, o sea que realmente el proyecto se va a ver al tamaño que tendría que ser en la realidad. Y ya que no se aplican las mismas leyes físicas, se tiene muchísima libertad. Uno puede estar en el espacio, uno puede estar bajo el agua, pueden estar en una montaña, donde deseen estar o pueden estar en Marte. Y bueno, se puede de todas maneras hacer. Ahora, existen hoy en día nuevos horizontes en base a metaversos, ya que esto viene siendo entrando a la nueva era, que es la era de la inteligencia artificial. Y bueno, estos son
algunas iteraciones que creé con Midjourney en inteligencia artificial. Estas son unas torres, son unos estudios de torres. También se pueden crear iteraciones en base a bocetos. Estos son imágenes 2D, pero ahora les voy a enseñar que justamente una imagen 2D, como es esta que creé a la izquierda, la imagen de la izquierda es Midjourney, la imagen de la derecha es un modelado que armé en base a esa imagen en Maya. Y en base a eso se puede realmente recrear la imagen y recrear un espacio en base a utilizar inteligencia artificial y a utilizar, bueno, modelado computacional y, bueno, diseño computacional y bastante, bueno, en Real Engine a la derecha. Entonces, sí se pueden generar estos nexos, estos son lo que yo le llamo hoy en día nuevos horizontes, ya que realmente antes, hasta el proyecto que acabo de enseñarles, el último proyecto que les enseñé, todavía no estaba yo fusionando lo nuevo, como esto que viene a ser esto de Midjourney, con lo que estaba realizando en los metaversos. Hoy en día ya se puede hacer, se pueden hacer realmente interoperables, solo que habría que ver cómo es que uno los comienza a volver interoperables. Y bueno, quiero cerrar toda esta exposición con una frase, que es: la innovación es la capacidad de ver el cambio como una oportunidad, no como una amenaza. Es una frase de Steve Jobs. La comento porque hay mucha gente en contra del metaverso, en contra de la inteligencia artificial, y yo realmente nunca veo ninguna de las nuevas tecnologías como una amenaza, siempre las veo como una oportunidad. Y bueno, muchas gracias. Esas son mis redes sociales. En el caso quieran seguirme y conocer más de mi trabajo, muchas gracias.